Bien, ahora como introducción al álgebra, que es una de las áreas más importantes de las matemáticas, veamos algo que se llama lenguaje algebraico. Mi nombre es ingeniero Alfredo Carreón Villalobos. ¿Qué es el lenguaje algebraico? Consiste en que a través de una expresión algebraica podamos representar una frase en la que se describen situaciones en las que se involucran valores numéricos, los cuales se representan por medio de variables o mejor conocidas como letras. Las expresiones básicas que existen son las siguientes. X. X, ¿qué representa? X es cualquier variable, o sea, cualquier letra del alfabeto representa un número cualquiera. Si nosotros agregamos un número a la izquierda de una variable, significa que estaríamos multiplicando el valor de la variable con lo que se obtendría el doble, el triple, el cuádruple, etc. Ejemplo, 2x. 2x representa el doble de un número. ¿Por qué? Porque el 2 está multiplicando al valor que tomaría la x. Si se coloca un número debajo de una variable, significa que éste divide al valor de la variable y se obtiene la mitad, un tercio, un cuarto, etc. Por ejemplo, x sobre 5 representa un quinto de un número, o bien la quinta parte de un número. Si colocamos un exponente, obtenemos el cuadrado, el cubo, la cuarta potencia, la quinta potencia, etc. Por ejemplo, x elevado a la 3 lo leemos como el cubo de un número. Si a una variable le agregamos un signo positivo y después le colocamos un valor constante, es decir, un número conocido, 1, 2, 3, 4, 5, etc., se dice que el número se aumentó en el valor de la constante. Y entonces se lee, por ejemplo, x más 5 se lee como un número aumentado en 5. Pueden ser 5 unidades o ya dependiendo de en dónde se aplique, ¿verdad? En un problema. Si a una variable le agregamos un signo negativo y después le colocamos un valor constante, se dice que el número se disminuyó en el valor de la constante. Por ejemplo, x menos 4 es un número disminuido en 4. También utilizamos el radical para representar una raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, etc. Por ejemplo, raíz de x le haríamos como la raíz cuadrada de un número. Bien, estas son nuestras expresiones básicas en las que solamente estamos utilizando una variable, pero también existen expresiones en las cuales utilizamos más de una variable. Vamos a ver ejemplos en donde utilizamos dos variables. En el caso de la suma, se lee de esa misma forma, la suma. Ejemplo, x más y leemos como la suma de dos números. En el caso de la resta se lee la diferencia. Ejemplo, x menos y lo leemos como la diferencia entre dos números. En el caso de la división, como en el caso en que una variable se encuentra debajo de otra, se lee el cociente. Por ejemplo, x sobre y se lee el cociente de dos números. Cuando encontramos dos variables juntas sin ningún signo de por medio, estas se estarán multiplicando y se leerá el producto. Ejemplo, xy es el producto de dos números. Continuando con lenguaje algebraico, veamos ahora unas expresiones de operaciones combinadas. Para nombrar una expresión como estas, se debe de empezar por la última operación que sería. Ejemplos. A más b elevado al cuadrado. ¿Cuál sería la última operación que haríamos? Pues lo que haríamos al final sería la potencia, puesto que primero debemos de resolver la suma y después elevarlo a la potencia que nos está indicando. En este caso, leeríamos el cuadrado, que repito, es la última operación que haríamos, de la suma de dos números. En la siguiente expresión, a cuadrada más b cuadrada,
podemos ver que lo primero que haríamos sería la suma, perdón, lo primero que haríamos sería las potencias. Primero elevamos el valor de a al cuadrado, luego elevamos el valor de b al cuadrado y luego lo sumamos. Entonces lo que haríamos al final sería la suma, por eso se lee de esta manera. La suma de los cuadrados de dos números. Veamos otros ejemplos. Aquí tenemos 3x menos 5y. Como podemos ver aquí, lo último que haríamos sería la resta. Y entonces, ¿la resta de qué? Bueno, primero haríamos el triple del valor de x, luego haríamos el quíntuple del valor de y, y luego restaríamos estos dos valores. Por lo tanto, esto se leería así. La diferencia, que es la resta, del triple de un número, 3x, con el quíntuple de otro número, 5y. Y por último, veamos este último ejemplo. A menos b sobre 2. Ok, nosotros podemos ver que aquí lo último que haríamos sería la división. División entre 2, pero cuando dividimos entre 2, obtenemos la mitad. En este caso, es una diferencia. Cuando decimos la semidiferencia, significa la mitad de la diferencia. ¿De qué? En este caso, de dos números. O la mitad de la resta de dos números, pero se le diría mejor. La mejor forma de interpretarlo es esta. La semidiferencia de dos números, o puede ser el semiproducto, o puede ser la semisuma, etc. Muy bien, espero que estos ejemplos les sean de utilidad y continúen repasando estas expresiones con el objeto de que cuando lleguen ustedes a la resolución de problemas de cualquier tipo, no nada más de matemáticas, sino también de física, de química o de cualquier otra área, pues les sea más fácil resolverlo. Agradezco nuevamente su atención y recuerden suscribirse al canal, darle like, comentar. Sus comentarios son sumamente importantes para mí y además compartir. Un servidor, ingeniero Alfredo Carreón Villalobos.